Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Mañana sábado será sábado 30 y concluimos el cuarto mes, el día domingo 1 de mayo, comenzaremos el quinto mes del año. Y el día de ayer, es el tema que quisiera tratar, fue el último día en que se podía hablar sobre las encuestas respecto a las intenciones de voto por el sí o no para la campaña de la consulta popular que se efectuará el día 7 de mayo, apenas ya en este momento haciendo cálculos a 9 días. Conversar un poco sobre las encuestas creo que es necesario, ya que en principio las encuestas son importantes para fijar la estrategia política de cada uno de los contendientes, en este caso los grupos sociales, los grupos o movimientos políticos que están por el sí y otros que están por el no. Las encuestas sirven fundamentalmente por definición, y esto lo digo en teoría, porque en la práctica lastimosamente no necesariamente es así. Las encuestas deben reflejar la opinión pública, y la opinión pública debe reflejar la realidad de lo que siente el ciudadano respecto a un candidato, por ejemplo, cuando es una encuesta política, o en este caso, en una consulta popular, la realidad por el sí y por el no. Ese es el fundamento, la definición, la teoría de lo que es una encuesta, y en este caso una encuesta política. Pero ¿qué pasa? ¿Qué suele suceder? Cuando es una encuesta privada, es decir, un empresario contrata a un encuestador o un experto, es obvio que va a supervisar a que la encuesta sea profesionalmente bien redactada, bien definida en las preguntas, el orden de la pregunta, el trabajo de campo, la tabulación, la interpretación. ¿Por qué? Porque le interesa saber la verdad. Al empresario, por ejemplo, sobre su producto, sobre su marca, le interesa saber la verdad, no le interesa engañarse. Pero en política se ha dado muchos casos, hay denuncias de que la encuesta política se la utiliza para manipular a la opinión pública. Es decir, no necesariamente para conocer la realidad de la opinión pública, sino para manipularla. Yo creo que aquí habría que dividir en dos grandes campos o aspectos. Primero, al político no le interesaría que el encuestador le engañe, que el encuestador venga y le diga, mire, va a ganar el sí o va a ganar el no, solo para que le pague sus buenos honorarios y que esté contento el movimiento político con el resultado, ¿no? Porque le suena a música, a sus oídos, en el momento que le dice, usted va bien, está haciendo una muy buena campaña. Lo que se suele acá dar es que el político pide, en todo caso, dos resultados. El primero, el verdadero, el que sí le sirve para proyectarse hacia el futuro con la realidad de la opinión pública. Y el segundo, y aquí es lo lamentable, es el que publica o el que utiliza públicamente para que la opinión pública sea manipulada, para que se crean que ese candidato está por buen camino. Este tema, obviamente, está enfocado en lo que se denomina la manipulación de la opinión pública desde el punto de vista no democrático, porque se está engañando al electorado. ¿Qué hacer en todo caso con las encuestas? En la práctica, y así yo lo hago en lo personal, más me vale muchas veces la opinión de un ciudadano cuando uno de alguna manera pregunta a otro ciudadano y le pide con sinceridad que responda. Pero es cierto que en estos tiempos, inclusive, hay otros aditamentos, otros elementos que se están dando en la situación que vive el Ecuador. Decíamos que por principio la encuesta política debería reflejar la opinión pública real, pero cuando hay temores de las minorías de opinar diferente a las mayorías, o hay temores de alguien de irse en contracorriente porque hay una opinión supuestamente mayoritaria, no necesariamente se responde con sinceridad. Porque hay el miedo, pues. Si alguien le dice, a ver, usted votaría por el sí o por el no, la persona tiene duda y dice, yo prefiero opinar o responder por lo que piense la mayoría, cosa que así estoy tranquilo, estoy contento. Es cierto que en la verdadera democracia no es obligatorio el voto,
Pero en nuestra democracia, que sí es obligatorio, por lo menos el ciudadano tiene la potestad, ese derecho de votar en secreto. Puede decir en una encuesta sí o no, pero cuando va a la urna tiene el derecho de votar a conciencia por el sí o por el no, sin ningún temor. Lo ideal sería que no exista manipulación de la opinión pública como una estrategia electoral, eso es demagogia. Ideal sería que no exista temor, que el ciudadano ecuatoriano pueda expresarse libremente y que no por expresarse libremente al siguiente día le esté cayendo allí alguna autoridad pública para de alguna manera atemorizarlo. Esos ciudadanos que se han parado por donde pasaba el presidente y le han hecho supuestamente una mala seña, en teoría se dice que eso era una manifestación de la libertad de expresión. Bueno, el que insulta también tiene que mantener cierto comportamiento, no excederse. Pero de alguna manera es la opinión de ese ciudadano que le expresa un no en contrario. Y si se excede es obvio que ahí hay otro tipo de consideraciones. El ciudadano que fue de alguna manera expulsado de esa concentración del mitin político del presidente de la República, allá sucumbidos, porque es un ambientalista que estaba denunciando que a espaldas del pueblo se están haciendo contratos mineros. Él expresó su opinión, o quería expresarla, y como no le daban la palabra, comenzó a vociferar, a gritar. Eso es lo que vive el Ecuador en este momento. Entonces, ¿cómo creer en las encuestas, aunque sean reflejos de la verdad, cuando hay temores, hay cálculos, si se quiere, en el que responde? La opinión entonces influye cuando la encuesta manipulada está cambiando la opinión real. De esta manera, podremos de alguna forma concluir que lo que se dijo hasta el día de ayer, algunos manifestaban que el sí iba a ganar largamente, sobre todo también los líderes del gobierno o los funcionarios públicos, pero también pude escuchar opiniones de opositores y de representantes de la ciudadanía que dicen que el no ha subido y que el sí tiene una tendencia a la baja. Cualquiera que sea la realidad, finalmente vamos a establecer en las urnas el 7 de mayo quién realmente tiene la verdad. Pero lo ideal sería que la opinión pública se la exprese totalmente con libertad. He recurrido a Verónica Negme Echeverría, la directora de una de las facultades de la Universidad Chilena, Gabriela Mistral. Ella dice que se supone que los ciudadanos y sus líderes opinen considerando los valores trascendentales para el bien común, que más allá de las encuestas, sería de esperar que los ciudadanos y los líderes políticos pensaran en sus propuestas, no en lo que ellos aspiran para dominar al pueblo, o lo que ellos, los líderes políticos, aspiran para sus beneficios personales, sino para el bien común. Claro, esta directora de esa facultad de universidad está planteando el principio de la opinión pública, lo ideal, que pudiéramos los ecuatorianos expresar la verdad para que nuestro mandatario, como el principal empleado de los ecuatorianos, pudiera escuchar al pueblo lo que verdaderamente el pueblo necesita, lo que verdaderamente el pueblo quiere en la transformación social que es necesario en el Ecuador. Pero como esto no es así en la práctica y nos desenvolvemos en el manejo político, allí es en donde recurrimos también a Alexis de Tocqueville. Él, cuando fue a investigar por qué funcionaba la democracia estadounidense, estamos hablando en el siglo XVIII, y por qué fracasaba la democracia francesa, a pesar de haber sido ellos quienes hicieron la Revolución Francesa, que hablaban de no a la tiranía de los monarcas, sí a la república. Él decía, pero es que hemos caído en otra tiranía, decía Alexis de Tocqueville, a la tiranía de la mayoría. Lo que la mayoría piensa, y no necesariamente porque sea la verdad, sino porque está atrás de algún interés de esa mayoría. Y por eso las democracias verdaderamente no funcionan.
Alexis de Tocqueville lo había manifestado en su momento. Elizabeth Noel Neumann, dice ella que la espiral del silencio se da cuando los ciudadanos tienen temor a expresarse para no contradecir a la mayoría. Y se da en un lugar cualquiera que sea. Si una persona opina diferente y ve que una mayoría está opinando en otro sentido, se va a quedar callado esa persona, ese ciudadano, porque tiene temor a contradecir y hacerse de enemigos por la mayoría que en ese instante está actuando. Y muchas veces con esta teoría o espiral del silencio, lo que hace es que esa minoría se incorpore a lo que la mayoría piensa. De esa manera se ratificaría lo que dijo Alexis de Tocqueville, la tiranía de la mayoría. Hay otro estadio que se da en estos casos, la apatía, el desinterés. Ese ciudadano que irá a votar el 7 de mayo solo por el papelito de la votación y estará preguntándole quizás hasta en la misma fila al vecino o al amigo, ¿por qué vas a votar? ¿Por un sí o por un no? Y es lo lastimoso que en la democracia ecuatoriana se ha demostrado varias veces que la gente no vota por haber leído las preguntas en este caso, o cuando se eligió o se aprobó la Constitución, no habían leído la Constitución. Esta Constitución que ahora en esta consulta popular se la está reformando. Mire usted, si se lo hubiera discutido adecuadamente la Constitución en ese momento, de seguro en este instante no estaríamos apurados, presionados por el tema de la delincuencia y creyendo que con estas reformas pudiera modificarse la Constitución y por lo tanto darle seguridad a la ciudadanía. La apatía, desinterés, ciudadanos que dicen igual los unos y los otros, allá ellos, que sigan gobernando, como que no les importa su destino. Y finalmente, lo que hace esta apatía, esta confusión, el no leer o el no haber interpretado adecuadamente las preguntas, es favorecer a la opinión del mandatario, del presidente de la República que ha solicitado confiar en él, porque en la práctica ya no estaría un ciudadano votando por la pregunta, por la trascendencia del resultado, sino por la confianza que le tenga, o la desconfianza que le tenga también, ¿por qué no?, al presidente de la República. Resultado final, conclusión. Ojalá que en esta consulta popular, una vez que ya hemos dejado de conocer las encuestas y que está prohibido publicarlas hasta el día de las elecciones, que la opinión pública se refleje en las urnas. Primero, que estén bien informados los ciudadanos, que se hubiera discutido los argumentos en cada pregunta y no en la simpatía de quien pregunta, como ha sucedido en otros casos, en otras encuestas populares que están registradas en la historia. Segundo, ese argumento, haberlo llevado al respeto de la opinión ajena. Primera vez que se ve, hemos visto un spot de Fabricio Correa que le cambian su cara, le cambian el mensaje y de alguna manera están cambiándole lo que él propone por el no. No se ha respetado al rival político. Y eso aún en la publicidad, peor aún en los discursos. Y finalmente nos queda allí la gran interrogante. ¿Iremos el 7 de mayo todos los ecuatorianos a votar a conciencia? Vamos al corte comercial.